debemos evitar ese tipo de situaciones. Debemos evitarlo. Es imprescindible que nosotros nos pongamos en nuestro perfil y que verdaderamente seamos gestores de los tiempos, como les había dicho anteriormente, o sea, gestores de los turnos, de las citas, ¿sí? Somos gestores de eso, y que verdaderamente todo sea cronometrado para que esos pacientes no se sientan molestos, ¿sí? Es como decir, no saltar a la fila, porque muchas veces uno va a una fila de un banco y la ves tan larga que por lo menos en algún lugar te quieres meter. No, tenemos que evitar esa situación entre pacientes, porque ha habido instituciones donde verdaderamente estaban agolpados de turnos, agolpados de pacientes, y bueno, ya genera, por ejemplo, una mala gestión nuestra puede generar un conflicto hasta entre pacientes, para que ustedes se imaginen, ¿no? Entonces, debemos evitar todas esas cosas, o sea, debemos evitar todas esas situaciones. Y una mejor manera es que verdaderamente nosotros desarrollemos y desempeñemos nuestro trabajo como corresponde. Y para eso nos capacitamos y para eso tratamos de aprender de todos los roles, de todas las formas de nuestro trabajo. Es muy importante esto de lo que es las expresiones. Es muy importante escuchar al paciente. Primero escuchar para poder orientar, para poder guiar, ¿sí? Hablar con los doctores, estar actualizado en cuanto a la información de los doctores, a cómo los doctores se quieren manejar y desempeñar con el tema de los turnos, con el tema de los pacientes, porque cada profesional tiene su forma de trabajo, entonces tienen sus tiempos, tienen sus horarios, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que estar completamente informadas y actualizadas en ese sentido, por el solo hecho de que nuestros profesionales tienen distintos tiempos, distintos turnos, distintos horarios, tenemos que manejar esas agendas, ¿sí? Y de la única forma que podemos lograr eso es cumpliendo nuestro rol. Y que para eso nosotros sí estamos capacitándonos. La verdad que muy bueno tu ejemplo, Sol. Muchas gracias. Y también, a mí me gusta hablar, y también tener la responsabilidad de decir, bueno, si se le pide el teléfono al paciente, se lo pedimos por algo. O sea, si el médico no puede en ese momento porque le surge una urgencia o algo, tener la responsabilidad de llamar al paciente y decirle que se le ha cancelado el turno. No, que muchas veces pasa que el paciente a lo mejor tiene alguna discapacidad o tiene un problema, va a la consulta y se encuentra con que el médico no está. Esa también es nuestra responsabilidad, Sí, por informar al supuesto. paciente. Sí, a mí Por me supuesto. pasa que donde yo vivo es un pueblito, Junín de los Andes, dentro de la provincia de Neuquén, y donde yo vivo por general estamos rodeados de zonas rurales. Viene mucha gente de campo a hacerse atender acá al pueblo, como decimos nosotros. Y por ahí pasa que, bueno, al no tener señal o por ahí tienen mal actualizada la información del paciente, entonces pasa eso de que no te puedes comunicar para cancelar el turno o posponerlo para otro día. Y por ahí tienen que venir y hay veces que, ahora por ejemplo con el tema del corte de salud, están cortando todas las rutas, no entra combustible, entonces como que vienen muy contadas las veces y se les complica un montón ese tema, porque por ahí vienen solamente al médico y viste, tienen que llegar a toparse con esa situación. Sí, sí, tal cual, que sí, son situaciones extremas, vamos a decir así, ¿no? Que son situaciones extremas en donde muchas veces se nos hace difícil la comunicación
hacia el paciente para poder informarle. Esas son situaciones extremas, pero si tiene que estar dentro de nuestra actividad, y la suspensión de turno, eso lo vamos a ver adelante, ¿sí? De qué tipos de turnos tenemos y cómo lo tenemos que manejar, eso lo vamos a ver más adelante, pero sí, hay que tener en cuenta, primero en principal, la confirmación de turnos, porque en algunas situaciones que el turno fue reservado por vía mail, por vía web, por vía red, tenemos que tener actualizada esa información y a su vez confirmar el turno si verdaderamente el profesional se va a encontrar trabajando en ese momento, o suspenderlos, por ejemplo, ¿no? A los turnos, suspenderlos, entonces tomarnos el trabajo de informarle al paciente de que el profesional no va a estar en el momento para hacer la consulta. Se dan esas situaciones límites o extremas de que verdaderamente no haya accesibilidad, digamos, a la comunicación, pero en ese caso, en ese sentido, por ejemplo, ya que somos secretarios de varios profesionales, de varios especialistas, si verdaderamente ese paciente asistió a un turno que no se le pudo comunicar la suspensión porque ese profesional no se encontraba, se puede ofrecer o distintos servicios, ¿sí? O una interconsulta con otro profesional de la misma especialidad, por ejemplo, a modo de que el paciente sea atendido. Está en el paciente decidir o no si va a ser atendido por otro profesional para paliar la situación, porque todo depende del grado de urgencia con el que asiste a la consulta, ¿sí? Entonces, si la verdad que es verdaderamente urgente, nosotros podemos ofrecerle a ese paciente de que otro profesional lo pueda atender siendo de la misma especialidad a modo de una interconsulta, sin que pierda su medio médico de cabecera. ¿Se entiende? Entonces, lo único que tenemos que hacer es brindarle ese servicio, que ese paciente logre ser asistido. Eso es lo fundamental, logre ser asistido por nosotros como secretarios, ¿sí? Asistido de la manera que corresponde, asistido por nosotros, asistidos por el profesional, asistidos por la institución. Ese paciente tiene que ser asistido. En el caso de que, por ejemplo, no se le pueda suspender el turno, pero también en el momento de la suspensión sí debemos comunicarnos con el paciente. Es justamente para eso que nosotros, recabamos toda esa información del paciente. Muchas veces se presentan esas situaciones donde en instituciones donde tienen urgencias o internaciones, ¿sí? Que el paciente está bastante complicado, deteriorado o verdaderamente en una gravedad extrema. Entonces el médico de cabecera, el profesional, puede atenderlo, ir a atenderlo a su domicilio. Entonces ahí tenemos otro tipo de atención, ¿sí? Que es una consulta externa con visita domiciliaria, ¿sí? Con visita domiciliaria, pero que está dentro de lo que está estipulado en salud, está dentro de lo que es, lo vamos a ver más adelante, lo que es un nomenclador médico, donde está todo codificado, todas las actividades de salud, las actividades médicas están codificadas en ese nomenclador y está incorporado como esa actividad. Entonces, hay algunos casos que sí, los profesionales, si no pueden atender al paciente dentro de la institución, van a su domicilio. Así que esa es la información que nosotros siempre tenemos que tener al día de nuestros profesionales, ¿sí? Esa es la información. O sea, siempre, todo es importante, tanto verificar los datos
personales del paciente, como tener la información de nuestros profesionales, para así poder lograr que esta actividad, la nuestra y la de la institución, sea completa. El paciente siempre debe ser asistido. El paciente viene con un problema. El paciente viene con algo que lo aqueja. El paciente viene en busca de soluciones. Y para eso estamos nosotros, para brindarle eso. Pero si nosotros no realizamos, como el ejemplo que puso Soledad, si no realizamos las tareas como corresponde, es muy difícil de que logremos hacer que esa institución funcione, ¿sí? O que el mismo paciente se sienta cómodo, se sienta bien con la atención tanto de la secretaria, del profesional y de la institución. Así que sí, vale el ejemplo de las dos, la verdad que sí, es muy necesario. Ay, como siempre, hablamos tanto que ya vamos llegando a nuestro horario, chicos. Bueno, esto es importantísimo, que es lo que, un poco lo que les venía diciendo con el tema de pacientes domiciliarios. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Tenemos que estar capacitados, entrenados para identificar si verdaderamente ese paciente que está esperando, aguardando su turno, está grave o se siente mal, o no se encuentra en condiciones para esperar al turno. Nosotros tenemos que estar capacitados para descubrir eso en el paciente. No podemos permitir que ese paciente siga en ese estado. Entonces tenemos que estar alerta. Eso de no mirar a un paciente que te deja mucho que desear en tu trabajo. Entonces, debemos observarlos a los pacientes, debemos aprender a observar a los pacientes para poder descubrir esa situación, porque ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese instante? Llamar al personal, por ejemplo, de enfermería para que lo asistan al paciente, no lo podemos dejar caer. Entonces, debemos estar atentos para solicitarle al personal de enfermería, para solicitarle al personal de enfermería que lo asista. Y que a su vez sea atendido en el momento por el profesional. O sea, eso es una forma inmediata de reemplazar, digamos, el turno que estaba en la espera, pero porque el mismo paciente no se encuentra solo y nosotros tenemos que tener la habilidad para descubrir eso. Es de ahí que nosotros vamos a ver toda la parte, en parte general, ¿no? No vamos a hacer medicina, pero en parte general vamos a descubrir todo nuestro sistema, ¿sí? De nuestro cuerpo humano, nuestros órganos, nuestros sistemas, vamos a estudiar para poder entender las diversas patologías que pueden suceder en cada uno de los sistemas y a su vez qué tipo de atención se necesita para esas patologías. Y es de esa forma que nosotros vamos a aprender como secretarios a descubrir si verdaderamente el paciente se encuentra bien o no, o sea, si se encuentra en condiciones de esperar ese turno, ¿sí? Eso vamos a aprender a descubrir nosotros. O sea, no vamos a llegar a ser profesionales, médicos me refiero, ni tampoco farmacéuticos, ni enfermeros, pero sí vamos a tener un conocimiento para descubrir esa condición. Eso sí lo vamos a lograr. En muchas instituciones, ¿sí? Tanto como para el secretario médico o como para el auxiliar de farmacia, les exigen que se tenga conocimiento de primeros auxilios, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son los primeros auxilios para tener un conocimiento, una idea y estar condicionados. Porque en muchas instituciones exigen eso, de que tengamos el conocimiento de los primeros auxilios.
de si vemos que se está poniendo pálido el paciente, por darles un ejemplo, si se está poniendo pálido el paciente, agarrar el tensiómetro, el termómetro, si vemos que transpira muchísimo, agarrar el tensión, tomar la presión, termómetro, ir asistiéndolo hasta que llegue el personal idóneo para la atención o el profesional para la atención de ese paciente. Pero Y son yo los tengo primeros. una duda. Sí, En decime. ese caso, yo me recibí en enero de auxiliar de enfermería. En ese caso, nosotros podemos actuar y hacer RCP, por ejemplo. Sí, si lo has aprendido, si lo sabes, sí, por supuesto. Ah, genial. Sí, por supuesto. Sí, sí.